Passem l'accent en la literatura, l'accent amb Romagnoli, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, sent el moment de la literatura, que és respirar cultura. Buenos días, Domingo. Estamos aquí siempre con personajes de primerísima fila y hoy traemos un autor catalán que nos ha hecho un libro pues, precisamente sobre la Cataluña de leyenda, la que no se conoce. No diré apócrifa porque no me lo ha parecido. Sí, una Cataluña que no conocemos los demás y para que la conozca todo el resto del país. Son relatos mágicos y leyendas asombrosas de esta tierra. Y como cada semana, pues procederemos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Cruz Cubierta, barrio de Barcelona, tocando a Sants. La resguardaba una especie de capilla. Había, por decirlo de forma no hiriente, el palo del ahorcado y a la vez despedía a la gente del alrededor. Sería de lo mal olor que haría, ¿no? Del tiempo que llevaba ahí colgado. Era el sitio donde, como que era una de las entradas y salidas de Barcelona, pues allí, digamos, se colgaban a las personas ahorcadas, había como un pozo, y allí caían, digamos, en el momento de que ya estaban podridos, pues caían ahí los cuerpos, y era, bueno, un reclamo para que la gente, digamos, no robara y no matara. Es decir, era la manera más gráfica de que la gente tenía que ser buena. Era conocido por la gente como el Carner y servía para escarmiento a los criminales y a la expiación de los que cabalgaban. En 1808, cuando los franceses se apoderaron de Barcelona, derribaron la Cruz Cubierta. ¿Es así esto o fue cosa del gobernador civil? Porque ya existía. No, fue eso. Fue la entrada de los franceses y, bueno, desapareció. Lo único que nos queda, digamos, es la calle Cruz Cubierta de Barcelona, que en el barrio de Sants, que es el único vestigio de que allí en algún momento pues existió el carné y existió esta cruz cubierta que justiciaban a la gente. La iglesia de Seva, en el Montseny, y la ermita de Santa Madrona en Montanyà creció gracias a Cruyff. Pero... Sí, es verdad, sí. Realmente es así, ¿no? Porque estaban olvidados. Exactamente, sí, realmente es así porque en el campo aquel de golf y me parece que toda una serie de casas que se hicieron, Cruyff estuvo por el medio y también Reixac, o sea que sí, los dos estaban vinculados con el Montanyà. El cazador fantasma, hay muchos y no son precisamente cazadores. ¿Cuál es el cazador fantasma para ti? El cazador fantasma, bueno, es una leyenda que se repite mucho y hay diversos, digamos, personajes que los podríamos llamar cazadores fantasmas. A lo largo de la historia tienes, pues, este precisamente estaba en la iglesia de Santa Eulalia. Decían que en la noche, en las vísperas de Navidad no se podía cazar, pero él iba como loco buscando una liebre que tenía los ojos de color rojo y entonces estaba rezando dentro de la iglesia. Pasó por delante la liebre esta y salió loco y la leyenda cuenta de que Dios lo castigó a errar durante toda la vida pues persiguiendo a esta liebre. Entrando en la Catedral de Barcelona, por la puerta de Santa Eulalia está la capilla que se venera a una virgen de poca altura. Tiene la gracia de que el niño Jesús no le da la cara, siempre mira adelante. En este caso no. ¿Por qué? Bueno, el hecho es, como otras muchas figuras religiosas que se hablan en el libro, es la imaginación de la gente en un momento determinado, ¿no? Del por qué, ¿no? Del por qué el escultor en un momento determinado decidió que el niño no tenía que mirar
de frente, ¿no? Y aquí el hecho es de que un enamorado le dijo a su enamorada de que le juraba por Dios bueno, que se casaría con ella, incumplió ese juramento y un día pasando por delante de la catedral, pasando por delante de la imagen esta que hay en el claustro de la catedral, pues el niño Jesús le giró la cara. Vaya. Las Sí, mujeres, bueno, son aquellas cosas que es el imaginario, ¿no? Que muchas veces es lo que es bonito de estas leyendas, ¿no? El imaginario de la gente de decir que esto pasó de esta manera, bueno, es aquello que dicen los italianos, ¿no? Si no ne trovato tiene gracia, ¿no? Si no ne vero ne trovato. las mujeres de aquella época no podían salir solas. Esto ha durado hasta hoy. La joven pide perdón a don Galcerán. ¿Por qué? ¿Por haber salido sola? Claro, evidentemente, claro, el hecho es de que eh, las mujeres en aquella época estaban muy mal vistas de que fueran solas. Tampoco no hace demasiados años, como decías, que pasaba esto, ¿no? Y entonces, claro, una mujer que paseaba sola sin lo que se llamaba hasta no hace mucho una carabina, pues eran mal visto y tenían que pedir perdón por el hecho bueno, de hacer una cosa que es lo más normal del mundo, que es pasear sola. Tenemos que decir que hay hadas que se dedican a proteger la naturaleza evitando los malos tratos. Bueno, ¿O lo he sí, oído mal? porque, Di. perdona, No, no, que no, lo no, digas. no, que a ver, los malos tratos, evidentemente, todas las leyendas que se explican en el libro tienen una connotación de la vida popular y la vida común de los diferentes sitios, ¿no? Y muchas veces se explicaban o se inventaban o se dejaban estas leyendas para que la gente, digamos, bueno, pues tuvieran una manera de comportarse, por decirlo de alguna manera, lo suficientemente correcta. Haces un homenaje a Toledo con las finísimas tijeras toledanas. Sí, sí, esta es otra de las leyendas que, que pasan alrededor de lo que es la iglesia de Santa María del Mar y con un oficio y la muerte de una persona y otra imagen de estas que estábamos hablando antes, de la Virgen que está en una de las puertas de Santa María del Mar, que también tiene una connotación igual que antes con lo del niño. La justicia puede entrar a todas horas en mi casa, dice Leonor. Parece una oración esto. La justicia no puede entrar en tu casa, al menos no Bueno, ahora. no, claro, ahora es diferente. Estamos hablando de una época en la cual, como se explica en esta leyenda, había un toque de queda. Es decir, a tal hora tenía que la gente, bueno, tener las luces apagadas y tenían que dormir o como mínimo estar despiertos pero con las luces apagadas y entonces había la potestad, digamos, que las patrullas que estaban vigilando Barcelona o las calles de Barcelona, pues pudieran entrar en tu casa, sí. La iglesia de Santa María del Pi congregaba a los fieles para rezar por los que iban a morir. ¿Qué cosas tenía la iglesia en aquel entonces? Tendría que ser sin que lo supiera el tío que se iba a morir, ¿no? O la persona que se iba a morir. Bueno, no, la historia esta va vinculada al hecho digamos, de las personas que iban a ser ejecutadas. Es decir, Ah, la persona sí que sabía, entre comillas, que le iban a ejecutar, evidentemente, y entonces la capilla de Santa María del Pi, pues tenía la potestad esta de que incluso iban a recoger a las personas que habían ejecutado para darles entierro. la Roca del Vallés y el Vallés, el castillo, ya no es referencia. Hoy en día se ha convertido en el barrio de tiendas más grande de Europa. Bueno, sí, está un poco más alejado, pero sí, sí, la verdad es que la Roca del Valle se conoce hoy en día por la Roca Village más que porque existe un pueblo, ¿no? Que vive gente. El Cristo de San Pablo, que tiene que ver con San Paulino, que estuvo en la ciudad y fundó la regla de San Agustín. ¿Qué tiene que Bueno, el ver? Cristo de San Pablo, que está en la iglesia de San Pablo del Camp, tiene la particularidad de que es la imagen
del Cristo está hacia adelante, está balanceada hacia adelante, en vez de estar recta, tiene una prolongación hacia adelante porque dice que dos que se estaban persiguiendo, que uno quería matar al otro, pudo esconderse detrás de la imagen del Cristo y de esta manera salvó la vida. Te has documentado mucho en Joan Amades, particularmente pienso que es el costumbrista más importante de Europa. ¿A ti qué te parece? Sí, la verdad es que el trabajo que hizo Joan Amada, sobre todo con el Costumari catalá y con otros muchos libros que fue publicando a lo largo de los años, es un personaje que hay que recurrir siempre a él en el momento de que quieras, bueno, pues que quieras hablar de leyendas y tradiciones de Cataluña. San Paulino, cuando el santo visitó Barcelona, fundó la regla de San Agustín, pero yo esto no lo sabía, tú. Yo creía que San Agustín sería el que fundó la regla, pero no. Así que fue Bueno, San no, no, Paulino. no fundó la regla, fundó la regla de San Agustín en Barcelona, San Paulino. La Ah, regla la había ya fundado San San Agustín, Agustín, evidentemente. por Claro, esto yo toda la vida claro, había claro, claro. creído esto. La cova del Drac, al lado de Terrassa en Sant Llorenç de Munt, era un dragón anticristiano. ¿Por qué? Porque alguno tenía que ser malo en aquel momento, claro. Y en esta ocasión le tocó ser a un dragón que, evidentemente, esto no deja de ser una variante de lo que son las leyendas o la leyenda, digamos, de San Jordi, ¿no? Que haya un dragón que estaba encadenado, que tiraba piedras contra los vecinos de la población y, bueno, al final tuvieron que irlo a matar. Es decir, sobre muchas de estas leyendas hay diversas variaciones y diversos personajes que están vinculados a la historia que en un momento determinado podía ser la de San Jordi, pero luego hubieron otros muchos personajes que quedaron influenciados por ella. Sobre caballeros y el infierno. Sobre este último hay una idea muy equivocada. Bueno, a ver, los caballeros del infierno es que, claro, en un momento determinado es que seguimos diciendo lo que decía antes, ¿no? Es decir, tenían que ser moralistas todas estas leyendas y tradiciones para que la gente tuviera un buen comportamiento. Y entonces algunos caballeros lo que tenían era de que, bueno, pues que se saltaban a la torera todas las leyes, sobre todo las que se podrían llamar eclesiásticas, y no les importaba, pues en algún momento determinado, pues entrar en algún convento y hacer alguna cosa con las monjas, ¿no? Es decir, y entonces, claro, se tenía que decir de que aquello, si hacías esto, podrías acabar en el infierno, ¿no? Para más que nada apaciguar un poquito y calmar los ánimos. La Virgen del Tagamanent estaba muy escondida. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, y no es la única virgen, sino que hubieron bastantes vírgenes, no solamente aquí, sino también en Aragón también pasaba esto, en el momento de que hubo una invasión musulmana, todas estas vírgenes fueron escondidas en tierra, las escondieron, o sea, hicieron un agujero en la tierra y las escondieron allí. Y claro, como que pasaron tantos años hasta que los musulmanes dejaron, digamos, Cataluña libre, la persona que la había escondido en aquel momento ya había muerto y nadie eh, sabía que existía una virgen allí enterrada y normalmente siempre va relacionado con un buey, una mula o cualquier animal, digamos, de granja, digamos, de tirar, de arar, que en un momento determinado, pues descubren estas vírgenes y vuelven a ser encontradas y vuelven a ver, digamos, un culto hacia ellas. Extraña, maestro Diego, en Cataluña era el verdugo y dices incapaz de matar a un pájaro. O sea, mataba a las personas, Sí, pero no podía matar a un pájaro. bueno, es que él realmente empezó, digamos, la leyenda explica de que el ser la persona que mataba aquí en Barcelona, que era el encargado de ajusticiar a las personas, era un trabajo que heredaban de padres a hijos. Entonces, él no lo quería ser, él se fugó a Perpiñán, estudió Derecho y bueno,
pasó de que el padre murió y Barcelona se quedó sin verdugo. Entonces, un día, por casualidad, uno que pasaba por Perpiñán lo vio y, y lo descubrió y las autoridades fueron a buscarlo y lo obligaron a ser el verdugo de Barcelona. Una cosa que él no había querido ser nunca, pero bueno, al final de sus tiempos, de su vida, pues tuvo que encargarse de hacer esto y tenía mucha devoción a la Virgen del Carmen y siempre se le encontraba en el antiguo convento que ya no existe del Carmen. La Cruz de Santa Magdalena, hay una tradición más o menos verdadera. ¿Cuál es? De la Cruz de Santa Magdalena se explica de que una señora allí, que tenía cáncer, estamos hablando del siglo XIX, 18-19, tenía cáncer, pues fue allí a Santa Magdalena y se curó a través de la cruz esta, digamos, por oración. Y entonces, a partir de ese momento, se convirtió en una cruz, digamos, curandera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, han pasado demasiados años y estas cosas ya no se tiene conocimiento de ellas. San Josep Oriol, uno de los santos más populares de Cataluña. Nunca he sabido por qué. Bueno, porque había estado enterrado, lo que pasa es que ya durante la Guerra Civil desaparecieron sus restos, había estado enterrado en Santa María del Pi, él había sido religioso de Santa María del Pi, le llamábamos en Payaigua porque dicen que solamente comía pan y bebía agua, y bueno, por su carácter caritativo y por su manera de ser, que era muy, muy buena persona, por decirlo de alguna manera, pues entonces la gente le cogió mucho cariño y hay que tener en cuenta de que es uno al menos era, ahora a lo mejor no tanto, era uno de los nombres que más se les ponía a los niños, ¿no? Josep Pujol, Sí. hay muchos aquí en Cataluña. Para San Josep Oriol, las palabras fe y oración tenían un sentido que hoy se ha perdido. Los hombres se arrodillan, era fruto de una acción, quizás un milagro. Bueno, es que, claro, evidentemente a San Josep Oriol se le han atribuido muchísimos eh, milagros a lo largo del tiempo. Y este fue uno más. En Cardedeu también se le dice que hizo milagros en muchísimos sitios, con lo cual es un personaje milagrero, por decirlo de alguna manera, es un personaje milagrero dentro de Cataluña. Las brujas del Vallés. En la noche de Sí. San Juan las brujas se transformaban en moscas y así podían hacer lo que querían. Bueno, las tradiciones estas de la brujería también entran dentro de toda esta leyenda que se explica en el libro, ¿no? Es decir, como no puede ser de otra manera, la bruja ha sido un personaje que evidentemente no eran ni brujas, eran señoras normales y corrientes que a lo mejor sí que tenían algún conocimiento de hierbas o algún conocimiento de otras historias, pero como que los celos, la falta de cultura, muchas cosas de aquella época, pues las vincularon con el diablo, las vincularon con que tenían relaciones sexuales con el diablo, que se convertían en mil y una cosas, que volaban por las noches, que hacían ritos, que bailaban, es decir, personajes que la envidia hizo que muchas acabaran en una hoguera. Castellar del Vallès fue el único pueblo que tuvo tallanúvols. ¿Cómo funcionaba un cortanubes en castellano? Bueno, a ver, esta es otra de aquellas historias de que, bueno, hay que cogerla con pinzas, ¿no? Es decir, una persona que se dedicaba o que decía que se dedicaba a hacer todo este tipo de cosas. Es más un divertimento que otra historia. Ya. Los duendes, que es un tema recurrente, también aparecen en el Montseny. El río es un elemento del paisaje y a menudo el más salvaje de nuestro entorno cotidiano. ¿Por qué? Claro, sí. Bueno, porque evidentemente es lo que yo decía antes, ¿no? Es decir, todas estas leyendas están basadas en grandes temores en un momento determinado, ¿no? Y los ruidos del bosque y pues han hecho ver a la gente de que había
duendes en el Montseny, sobre todo en las grandes montañas que rodean Cataluña, ¿no? Es decir, el Montseny ha sido un sitio de duendes, también en los alrededores del Montseny, Valgurguina, por ejemplo, es un sitio de brujería. Todas estas zonas tienen un halo místico que queda reflejado en estas leyendas. Soler de Vilardell era piadoso y muy bueno. Cuando lo vio él mismo le bajó el pan a un pobre que pedía limosna. Sí, bueno, claro, es que este Soler de Villardell es uno de aquellos otros personajes que podríamos comparar con San Jordi, porque también mató a un dragón, con lo cual, digamos, es el gran salvador de una comarca, de una población o del sitio donde él tenía su feudo. Y aparte, claro, tenía este don de ser buena persona, claro. Bueno, don, o dile como quieras. Ya, ya. San Jordi, patrón de Cataluña, merece un capítulo aparte. Era de la Capadocia, yo creía que era inglés. O no, No, perdón. no, no, San Jordi, o sea, el original Jordi, el que luego lo han hecho santo, era de Capadocia, sí. Lo que pasa es que se ha internacionalizado tanto que lo que tú decías, también en Inglaterra, en Cataluña y en otros muchos sitios encontramos su figura, ¿no? Se me hace difícil que en el 303 dijeran que era una blasfemia que los sacerdotes hablaran con la Virgen María, porque no estaba entronizada. No fue hasta el año 400 en el concilio de Éfeso, pero esto ya va para otro libro. Yo no sé Bueno, cómo sí. podía pasar esto el año 303. Bueno, a ver, también tienes que tener en cuenta que es el autor que en un momento determinado hace esta leyenda que a lo mejor no tenía el conocimiento de esto. O sea, no yo, digamos No, lo no, mismo ya de que veo que viene del que hizo. exactamente viene del que lo hizo en su momento y entonces, bueno, pues la tradición ha hecho de que, pues, que siglos antes, pues, o mucho tiempo antes, se dijera que era una cosa y realmente no era. ¿Por qué San Jordi va unido a la figura del conde Borrell? Porque en un momento determinado, cuando hubo la invasión musulmana de Almanzor en Barcelona, se cuenta, dice la leyenda, de que tuvo la visión de San Jordi y gracias a esta visión pues consiguió la victoria sobre Barcelona de echar a los moros de Barcelona. El colgado de las iglesias, qué mala uva, ¿qué se colgaba la gente en las iglesias también? No, esto fue, digamos, eh, una cosa jocosa que hacía la gente, que era, digamos, eran imágenes, aún existe en la Catedral de Barcelona, aún existe y en Sant Just, en la iglesia de Sant Just y Pastor también, eran cabezas de moros que normalmente las colgaban debajo del órgano de las iglesias y en momentos muy determinados del año expulsaban por la boca pues dulces para los niños, es decir, Está bien. era una revancha, por decirlo de alguna manera, una revancha contra los años que había habido de invasión musulmana en Barcelona y en Cataluña, pero también era una cuestión jocosa en el sentido de que los niños, gracias a estas caras, pues recibían pues, caramelos. Muy bien. La estancia de los sarracenos en Barcelona no se conoce del todo bien. ¿Por qué? Pues, Bueno, porque porque llegaron. también, sí, sí, hombre, claro que llegaron y estuvieron muchísimo tiempo, pero claro, estamos hablando de una época en la cual tampoco, digamos, los libros tampoco no estaban a la orden del día, es decir, hay relatos, hay historias que se cuentan de cuando hubo la invasión, de los años que estuvieron en Barcelona, pero yo creo que se tendría que profundizar bastante más. San Severo, Dios no quiere que comamos el pan de balde y salió obispo. Tiene su... Es uno de, por no de- es el primer obispo de Barcelona y en un momento determinado fue el patrón de Barcelona, es decir, antes de Santa Eulàlia, de la Merced y de Santa Madrona, Barcelona tuvo a Sant Sever como patrón, lo que pasa es que quedó un poco desplazado
y tiene la iglesia, digamos, al lado de la Catedral de Barcelona. Es uno de aquellos personajes que, bueno, pues que ha pasado al olvido, habiendo sido en su momento patrón de Barcelona. El milagro de las Santas Madronas y Eulalia, ¿cuál fue? ¿Las dos lo hicieron a la vez? No, no, no. A ver, Santa Eulalia es un personaje que mítico, podemos decirlo hoy en día, porque así, digamos, ha sido sacada del santoral por el hecho de que se piensa de que es una invención Santa Eulalia de Barcelona. Sí que hubo alguna otra Santa Eulalia y se cree que es que bueno, que fue una copia trasladada aquí a Barcelona. Tampoco nos está demasiado seguro de que los restos que hay en la Catedral de Barcelona realmente fueron de esta santa, pero bueno, ahí está la historia y es la copatrona aún de Barcelona, ¿no? Y milagrosa, evidentemente, existiera o no existiera, tenía que ser milagrosa. En el Diocleciano Barcelona, o Diocleciana Barcelona, condenaban a muerte a los que profesaran la religión cristiana. ¿Por qué el doble milagro? Dicen que hubo un Bueno, doble milagro. Diocleciano, sí, Diocleciano fue digamos, el gobernador de Barcelona durante muchos años en la época romana. Evidentemente, claro, todos los que eh, procesaban la religión que no fuera la marcada por Roma, evidentemente estaban condenados a muerte. Existe aún hoy en día catacumbas, sobre todo en Sant Just, que ahí enterraban a cristianos y ahí se reunían los cristianos. Es decir, la tradición cristiana en Barcelona a través de catacumbas es bien conocida y es desde la época de Diocleciano, porque la iglesia de San Just es una de las más antiguas, por no decir la más antigua de Barcelona. Un anciano que, pese a ser judío, tenía la ciudadanía romana. Saulo, en realidad, era celota y además muy feo. Relata es la historia de Iconio y Laconia. Qué triste permanecer virgen toda la vida, ¿no? Tienes una... Bueno, claro. Bueno, es que cuando estamos hablando de leyendas y de tradiciones, te encuentras todas estas cosas que a veces dices, no puede ser, pues evidentemente no puede ser, pero alguien las escribió y alguien las ha relatado de esta manera y bueno, pues tiene su gracia. No, pero es que me hace mucha gracia porque sobre todo a Paulo lo pintan como un señor muy guapo y de guapo no Sí, tenía exacto. nada porque era Bueno, celota. hombre, Es como si bueno, hombre, habláramos hoy en día de los judíos ortodoxos que solo se cruzan entre ellos, ¿no? Y sí. por eso son tan guapos, ¿eh? Como nos oigan. Un brazo descarnado saliendo de la tumba diciendo perjuro, se me hace difícil y en la tradición cristiana no se puede perjurar. Aquí te encuentras No, en lo pero mismo. claro, en eso tienes toda la razón. Lo que pasa es que, bueno, eran dos amigos, uno de ellos murió antes que el otro y dicen que el brazo este salió de su tumba y que, bueno, que se produjo el milagro. Evidentemente no estábamos ahí para comprobar si era verdad o era mentira, ¿no? Bueno, pero es Pero que... la tradición ha quedado. Y se lo copiaron en la película de Carrie, esto, ¿eh? Exacto, Se sí. lo copiaron, ¿eh? ¿Eh? Ir a la compra o casarse con una doncella y acabar por adquirir una mula es divertido, pero dadas las circunstancias de la época, una mula podía ser la salvación de una familia. Esto es la feria del Belcaire, al menos. O Sí, sea, exacto. Sí, 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 sí. En la fila de Belcaira tienes esta historia de que bueno, en un momento determinado querían asesinar a la persona esta que iba a la feria de Belcaira a vender todas sus pertenencias que había que estado durante todo un año pues criando y hubo el hecho de que en el momento de regresar, que se iba para su casa, pues tenía que pasar por delante de un hostal y según dice la tradición, las ánimas del purgatorio iban con él y los que lo iban a asesinar se quedaron, digamos, un poco acojonados, con perdón, no, y no. lo dejaron ir y se salvó.
La hostería del Gallo Blanco no era más que una cueva de ladrones. ¿Dónde estaba? Pues estaba justo antes de llegar a Belcaira y es donde te digo que estaban todos los ladrones esperando a este señor para asesinarlo y evidentemente era una cueva de ladrones. Él fue a principio, explicó todo lo que vendería y todo el dinero que él ganaría con esa venta y entonces, claro, dijeron, pues cuando vuelvas, evidentemente te vamos a robar y pues lo más seguro es que lo hubiera acabado asesinando si no se hubiera producido este milagro de que las almas del purgatorio lo acompañaron. Haces referencia también al canto de los muertos. Sí, el canto de los muertos que no deja de ser lo que cantan o lo que cantaban o lo que cantan o lo que dicen que cantaban, vaya, las ánimas, las almas del purgatorio, ¿no? Es decir, eh, es lo que oyeron los ladrones estos y es la tradición que dicen que cantan las almas del purgatorio. Yo no lo he oído nunca, ¿eh? O sea, no, no te puedo decir si es verdad o es mentira. El hostal de Santa Marta cuesta entender que ahora no solo fuera Heroídas la que pidió la cabeza del santo, sino que había más gente. ¿En qué te basas? Que Sí. Santa Marta también la pidió. Bueno, a ver, el hostal de Santa Marta estaba en lo que hoy en día es el Baix Llobregat y entonces le quisieron hacer una broma a uno bueno, que a la Marta esta la festejaba, ¿no? Quería tener relaciones con ella y con una de las chicas que tenían ahí del servicio le hicieron una pequeña broma, digamos, la noche de San Juan, una pequeña broma que acabó con la muerte de él y evidentemente a partir de aquel momento pues ya hubo toda una serie de tradición de, de que se explicó de que se tuvo que cerrar el hostal porque, bueno, ella entró en depresión, mil y una historias alrededor de esta historia. Hostal Santa Marta era el más acreditado y el más limpio que se conocía, aparte de acreditado que se conocía en toda la carretera de Madrid y Barcelona. O sea, diríamos que era un cuatro estrellas, ¿no? Para la Sí, época. para la época, claro, sí, sí, claro, claro. Y aparte eh, hay que tener en cuenta, digamos, que eh, estaba donde yo digo, ¿no? O sea, cuando salías, digamos, hoy en día, para los que no lo conozcan, estaría saliendo de la diagonal yendo hacia Esplugas, hasta la población de Esplugas, ¿no? Con lo cual estaba muy fronterizo a Barcelona y era un sitio de mucho paso entre los comerciantes que iban de Barcelona a Madrid o de Madrid a Barcelona o a Zaragoza o a cualquier lugar o a Gualérida, es decir, es igual. Marta legó todo su dinero a los pobres, por eso la harían santa, ¿no? Bueno, el hostal se llamaba de Santa Marta. Yo no creo que ella fuera la Marta santa Ah, la de Santa que Marta, vale. exactamente. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que al haber provocado, digamos, el fallecimiento de esta persona, ella, pues, lo legó todo a la iglesia y nunca se casó y murió soltera. Las brujas de Caldas de Montbui. Hay muchas en los pueblos, puedo dar fe, ¿eh? Cada pueblo tiene su bruja. Cada pueblo tiene su bruja, sí. Lo bonito es la tradición esta de las brujas. El problema es que en aquel momento fueron muy perseguidas. Lo que pasa es que luego nos han quedado las leyendas y nos ha quedado, digamos, el hecho este trágico de que algunas de ellas sí que pasaron por la horca o Por, fueron quemadas. ya, por brujería se encerraba mucha gente, generalmente vulnerable. No se atrevían con gente joven o armada. Eulàlia Puigbraga, Margarita Pujol, Ras Úrsula, Rocabella y María la Gabacha. Todo esto era abundando en lo demás, ¿no? Que cada pueblo tenía las Sí, todos, suyas. exacto, todo esto eran mujeres que, bueno, pues que a lo mejor sí que tenían un conocimiento de hierbas, tenían un conocimiento de cosas de la naturaleza. Tengamos en cuenta de que estamos hablando de una época que no existía la farmacia y no existían los medicamentos, es decir, mucha gente que entraba o que tenía alguna enfermedad tenía que recurrir a estas personas y, bueno, por muchas veces también por ignorancia, pues
se les decía a estas mujeres que eran brujas porque tenían un conocimiento diferente al resto de las personas. Elizabeth Rosell fue la siguiente en ser acusada de bruja y eran casi 6.000 mujeres. Tendríamos encarceladas, ¿eh? Tendríamos que saber la edad generalmente. Ya como he dicho antes, eran mayores e indefensas, porque con las... Eran mayores indefensas. Sí, sí, la verdad es que eran mayores indefensas y la verdad es que se las acusó muchas veces de cosas que nunca habían cometido, como bailar por la noche con el diablo, hacer aquelarres, mil historias. Las lanaderas fantasma, la imaginación popular no tiene límites. ¿Qué eran exactamente? Estas chicas vivían en Horta y entonces, bueno, pues se les ocurrió una noche ir a lavar un mantel que querían colgar al día siguiente porque era fiesta, creo que era Corpus o era Semana Santa, pero la prohibición decía de que no se podía hacer ningún acto de estos a partir de medianoche. Eh, la abuela les dijo que no lo hicieran, pero ellas no le hicieron caso, dijeron de que no se preocupara por nada, de que ellas regresarían y en un momento determinado pues tocaron las campanas, llegó la medianoche y una torrentera se las llevó. Sacas la plaza porticada de Granollers. También tienes un recuerdo para ellos. Sí, claro, porque la plaza de la Porchada de Granollers tiene una piedra que le llaman la piedra del Encant, que dicen que un día bajo de la montaña esa piedra se aposentó donde está hoy en día y Granollers se construyó a partir de esta piedra, o sea, alrededor de esta piedra, y el día que desaparezca esta piedra, pues Granollers se destruirá. La villa de las Franquesas del Vallès era muy devota de la Virgen de las Aguas. Yo no sabía que teníamos la Virgen de las Aguas. Yo creo que tenemos vírgenes de todo, hasta de las aguas. Era la Virgen del Y entonces, Carmen. claro, y entonces, sí, pero esta es diferente. La Virgen del Carmen esta es bastante diferente. No, lo que pasa es que, digamos, en épocas de sequía, en las franquesas tenían la Virgen esta de las aguas que la sacaban en procesión para que lloviera. Y bueno, pues a veces, supongo que esto es como todo, ¿no? A veces debía llover y a veces no debía. Tienes un recuerdo por Puiggraciós, lo conozco. Ahora hay una comunidad de monjas. Antiguamente no había nadie allí. Sí, hay una comunidad de monjas, sí, 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 yo conozco una de ellas, sí. Sí, porque allí tenía que haber una boda y bueno, el caballo que subía a la novia se desbocó, se despeñó y la novia y el caballo desaparecieron y el novio se quedó compuesto sin novia. Sí. El Moro Muza, se habla mucho de él y también se cuenta en el Vallés Oriental, Selim, rey de Granada, se proclamó heredero del Moro Muza. ¿Aquí Exacto. también se envenenaba la gente o cómo se hacía No, esto? el Moro Musa es una de aquellas tradiciones que se han perdido, de que se decía antiguamente en estos pueblos, de que si no te portabas bien vendría el Moro Musa o como se decía del hombre del saco, ¿no? No dejaba de ser un invento en el sentido de el miedo que había habido en un momento determinado hacia toda la invasión, digamos, de los musulmanes. Claro, se inventaron la tradición del moro Musa diciéndole, oye, que si no te portas bien, brinda al moro y ya verás tú lo que te hace. La leyenda de Pesacalluna, de Pesacallunas, ¿cuál es exactamente? El pescayunas, sí, el pescayunas en la leyenda esta hay en varios sitios que se conoce, es decir, bueno, el hecho es de que aquello que ha pasado muchas veces, de que la más tradicional es la de San Feliu de Pallerols, que un chico pues se pone en la orilla de un río y ve el reflejo de la luna en el río e intenta pescarla o intenta cogerla con un cubo sin poder nunca coger la luna, claro, evidentemente. Rocas encantadas, hay muchas. ¿Te refieres aquí a la Plaza Porticada de Granollers?
No, aquí me refiero mira, está por encima de San Feliu de Pallerols las rocas encantadas que dicen de que el diablo se encargaba de coger estas rocas y tirarlas contra la población tanto de las Planas de Hostoles como de San Feliu de Pallerols, hasta que en un momento determinado subieron y tuvieron y encadenaron al diablo y entonces se acabó. Pero bueno, las rocas existen y es una buena excursión para hacer. La leyenda del Mont Blanc sitúa al dragón de San Jordi delante de las murallas de Mont Blanc. Por cierto, es un pueblo muy bonito. Sí, un pueblo muy bonito, amurallado y es muy recomendable de que eh, en Se visite. vísperas o se visite, sobre todo en vísperas de San Jordi, porque hacen, digamos, muchas actividades referidas a San Jordi, la tradición que dicen de que San Jordi estuvo allí y el dragón también, y es Mont Blanc la ciudad o el municipio donde pasó toda la leyenda de San Jordi. San Cris de la Sang de Mont Blanc. Los profanadores murieron pronto. Se interpretan las muertes como castigo divino, de los que hay muchos menos en Cataluña. O sea, también tienen un San Cristo en Mont Blanc, me estás diciendo. También, también tiene un San Cristo, también hay una leyenda al respecto, sí, 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 sí. Es que, a ver, leyendas en todos los pueblos hay muchísimas, evidentemente depende del pueblo y depende del municipio que haya dado más o menos juego eh, escribir más o menos leyendas. También hablas de Joan Serra, un elemento cuidado, y de los estudiantes del Santo Cristo de la Sangre. No te olvidas de nadie, ¿eh? Tú. No, hombre, ya que se hacía una historia de las leyendas de Cataluña o Cataluña de leyenda, pues nos teníamos que hablar de todo el mundo, porque es que si no, alguien se podría enfadar. En Fonollosa son conocidos el Dolmen de Belén, las Rosas del Diablo y la leyenda dels Espatllats. ¿Quiénes eran estos? Los Espatllats. Los aspallas, que serían los que están estropeados, ¿no? No, ya. El libro está escrito en No, hombre, castellano. sí, sí, bueno, es que hay el libro en catalán, ¿eh? Hay las dos versiones de Cataluña de leyenda, se sacó en catalán y en castellano, ¿no? Un diablo se disfrazó de pescador y con su caña no dejaba de llenar las cestas de pescado. Habría que hacerse amigo de él. Si os lo hacéis de los míos, tendréis las redes llenas y vuestras familias no volverán a pasar hambre. Claro, Andaría esto, corto de eso, clientes. bueno, es muy probable que fuera corto de clientes. Lo que pasa es que son aquellas leyendas que se explican de que el diablo siempre tenía mejor suerte que los otros pobres que no conseguían pescar y entonces el diablo los quería tentar para hacerse los suyos, pero bueno, de leyendas de diablo y de personas hay muchas y muy variadas. Aquí dices una cosa muy bonita, incluso diría que es un verso. ¿Cuáles son las dos versiones de la etimología de de Montmeló? La que pierde un valor histórico lo gana en leyenda. Esto es una máxima. Ah, bueno, gracias. No, no, no era mi pretensión, pero bueno, yo recomiendo que se lean para, sobre todo los de Montmeló, porque muchas veces no se conoce la etimología, digamos, de tu pueblo, ¿no? Haces un homenaje a la Virgen del Mont, debe ser en Besalú, ¿no? Esto se ve en el santuario. Sí, el santuario de la Virgen del Mont, que ahí Sanchito Verdaguer escribió el Canigó. La Fontcalda se conoce popularmente como Fuente de los Chorros y a la vez se conoce también como la leyenda, como la del Fraile del Valle. ¿Por qué del Valle? Es- Fraile del Valle. sí, porque en un momento determinado tuvieron que abandonar la Fontcalda, el monasterio de la Fontcalda que aún existe, y bueno, para que no fuera destruido, les dijeron que tenían que caminar sin mirar atrás y uno de los frailes se giró del dolor que tenía de despedirse de su monasterio y fue convertido en piedra. Es decir, esto podríamos decir que también es muy parecido a la historia de la mujer de Job y de otras historias que, bueno, que se han vinculado con todo esto, ¿no?
El dragón del Malmercat, conocido como Jacinto de Copons, fue presidente de la Generalitat. Cuentan los árabes que le dejaron un león, que era para divertirse o para... Sí, para pasar el rato un poco. No, bueno, lo de Malmercat también no deja de ser una variante de, de la historia de Sant Jordi. Es decir, eh, no solamente Sant Jordi, antes hemos hablado de Soler, hemos hablado de la Cueva del Drac, Malmercat, es decir, Cataluña tiene bastantes tradiciones vinculadas directa e indirectamente con Sant Jordi, pero que no se parecen nada. La única cosa es que siempre hay un personaje caballeresco que es el que se encarga de matar al dragón. Los caballeros solitarios. El toro, al tocar con su boca la pierna del santo, cambió su color dorado por el de negro. Sí, esta es otra de aquellas tradiciones que decíamos de que tienes todos los atributos de las vírgenes y de los santos que han sido enterrados, y en este caso es un cambio de color que supuestamente ocurrió. Bueno, La ermita de San Juan del Codolar se encuentra a los pies del Montsant. Fue erigida, por iniciativa de la Cartuja de Escaladei. ¿De dónde sacarían los fondos? Porque los cartujos son pobres de verdad. pues no lo sé. La verdad es que esta pregunta se la tendríamos que hacer a ellos, ¿no? Pero sí, no, lo que sí que es cierto es que en aquella época iban, a ver, yo supongo que tampoco no debía ser tan caro, ¿no? Y debía haber algún alma caritativa o algún señor que debió dejarles el dinero para poder ir erigiendo diferentes puntos para ampliar, digamos, sus terrenos y su predicación. La mujer del agua del Montseny. La veo muy erotizada yo. Sí, es un personaje de aquellos eróticos, no deja de ser pues como las sirenas, ¿no? En el mar, es decir, la mujer de agua es aquella de que pasa una persona, la ve en un río, se enamora perdidamente de ella, se casan, tienen descendencia y la única condición que le pone ella a él es que nunca le diga mujer de agua. Evidentemente, esta condición nunca se acaba dando, siempre él acaba enfadándose con ella, diciéndole que es una mujer de agua, y entonces todos los bienes, toda la alegría, toda la riqueza que haya podido conseguir se vuelve en miseria y en tristeza, claro. Bueno, pues para ir acabando, los zapatitos de color rosa, ¿cuáles eran? Los zapatitos de color rosa. Esta es una leyenda que proviene, digamos, pasa en Vilanova del Vallès, en la cual un padre no quiere que sus hijas se casen, ellas se escapan y llegan hasta Vilanova, y entonces el padre las persigue y, bueno, es una historia bastante larga, pero muy interesante. Bueno, pues hasta aquí es una historia de Cataluña muy bien documentada que da una visión muy general de las tradiciones y leyendas que en ella se han dado a lo largo de los siglos. Leer Cataluña de leyenda de César Alcalá, ediciones Almuzara. És fantàstico. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Posem l'accent en la literatura, l'accent amb Roma Llori, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, sent el moment de la literatura,
que es respirar cultura.